Hola y bienvenidos a tu profesor en línea. Queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien desde sus hogares. Empezaremos con la unidad número 5, la literatura latinoamericana, el realismo mágico. Los contenidos que estudiaremos el día de hoy son el realismo mágico en la narrativa latinoamericana, concepto y características, obras y autores, la novelística de realismo mágico, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el fenómeno del boom latinoamericano. Pero antes, daremos una pequeña retroalimentación sobre la entrevista. Debemos recordar que la entrevista es el diálogo de dos o más personas con el fin de conseguir información de un tema. Se clasifica una entrevista por su objetivo, por el canal, por el número de encuestados y por su modalidad. Se debe de tener en cuenta que la actitud del entrevistador es parte fundamental al momento de realizar la entrevista. Ahora sí, ya hemos hecho un pequeño recordatorio de la clase pasada. Hoy hablemos de realismo mágico. El realismo mágico hace su llegada a Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX y fue una expresión narrativa de los elementos fantásticos y maravillosos. Y con la publicación del señor presidente de Miguel Ángel Asturias en el año de 1946, hace su antesala. Las características del realismo mágico son mezcla de magia y realidad. Las obras surgen a partir de la realidad latinoamericana. Las descripciones son detalladas y precisas. Las obras producen en el lector una sensación de irrealidad. Lo cotidiano se presenta de forma exagerada y como algo extraordinario. Los mitos, las costumbres y las creencias latinoamericanas forman parte de las tramas. Cabe destacar que el realismo mágico hizo dos grandes ejes temáticos, lo social y psicológico, lo cual generó obras con gran profundidad en los detalles. También narra hechos propios del contexto histórico, político, económico y cultural de Latinoamérica, alejándose de lo lógico y las leyes físicas, es decir, comenzaron a sobresalir elementos sobrenaturales. También la crítica considera al realismo mágico como una actitud frente a la realidad, ya que su finalidad es expresar las emociones o el sentir de un pueblo que opone la superstición y el mito a la tecnologización tan propia de los países desarrollados. Ahora, conozcamos sobre las obras y autores. Y en primer lugar, tenemos a Miguel Ángel Asturias, quien nació en Guatemala en 1899 y murió en Madrid en 1964. En 1966 ganó el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura en su obra Hombres de Maíz. Se puede apreciar el realismo mágico que subyace en toda su creación literaria. Luego tenemos al señor Jorge Luis Borges, quien nació en Argentina en 1899 y murió en Ginebra en 1986. Borges fue candidato al Premio Nobel de la Literatura durante casi 30 años. Sin embargo, nunca lo obtuvo por sus posiciones políticas. Una de sus obras narrativas más estudiadas es Las ruinas circulares, publicada en el año de 1940. En tercer lugar, tenemos a Alejo Carpentier, que nació en Suiza en 1904 y murió en París en 1980. Propuso en 1948 una manera de narrar diferente y novedosa. Según él, hay hechos maravillosos en la realidad diaria. En cuarto lugar, tenemos a Julio Cortázar, quien nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984.
escritor cuya obra goza de gran prestigio debido a su innovación. Es considerado un maestro de la prosa corta. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante muchos años, no se hace famoso en 1933 obra Rayuela. Luego tenemos al señor Juan Rulfo, quien nació en México en 1918 y murió en el mismo en 1986. Su novela Pedro Páramo muestra cómo el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos, logrando una perspectiva diferente en la que el tiempo se altera y el lenguaje se renueva. Y de último, tenemos al famosísimo Gabriel García Márquez, quien nació en Colombia en 1927 y murió en México en el 2014. El éxito y editorial más grande fue 100 años de soledad, publicada en 1966, en la que narra el origen y vida en Macondo, un pueblo universal que pudiera describir a cualquier país de Latinoamérica, con sus tradiciones y su política. Cabe destacar que de uno de los factores que más influencia tuvo en el realismo mágico fue la superstición tan propia de la idiosincrasia latinoamericana de Gabriel García Márquez, quien retrató fielmente este pensamiento en su novela 100 años de soledad. Como ejemplo, destaca el personaje de Mauricio Babilonia, quien era acompañado por una nube de mariposas amarillas cada vez que visitaba la casa de los Buendía. Con la publicación La hojarasca y 100 años de soledad, consolida la conformación de la nueva novela latinoamericana que más tarde se conocería como el boom latinoamericano. A continuación veremos y cuándo surgió. El boom latinoamericano hace presencia a partir de 1960, pero no se consolida hasta en 1962 con la novela La ciudad y los perros del escritor peruano Mario Vargas Llosa. El boom latinoamericano fue una forma de escribir renovada por un grupo de jóvenes de la época que comenzaron a producir simultáneamente. Las características de este son perspectiva múltiple, manejo del tiempo, manejo de los personajes, manejo del espacio. Ya conocimos sobre el realismo mágico, sus obras y autores y la nueva novela latinoamericana bautizada el boom latinoamericano. Y las actividades a realizar son realizar una conclusión sobre el contenido, leer el fragmento extraído de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez e identificar las características de realismo mágico. El fragmento es el siguiente. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistolazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles. Pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y luego otra a la izquierda. Volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía. Pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta, que daba una lección de aritmética a Aurelio José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. Ave María Purísima,
gritó Úrsula. Y bueno, ahora que ya hemos dejado las actividades a realizar, nos despediremos con una frase célebre del señor Gabriel García Márquez. Creo que no hay mayor desgracia humana que la incapacidad para amar. Y bueno, esta frase nos deja una bonita reflexión y mensaje. Y espero verlos hasta la próxima clase. Hasta pronto.